Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Mi nombre es Agustina Han, soy misionera en el Ministerio de Meditación Bíblica en México y hoy quisiera compartir este breve panorama de los pasajes que estaremos meditando durante esta semana. Es el capítulo 7 del libro de Lucas y parte del capítulo 8. Y espero que este tiempo sea de utilidad para cada uno de ustedes y de bendición para nuestras vidas. Y de esa manera poder acercarnos a la palabra de Dios y conocer a Dios de manera más cercana. El capítulo 7 que comenzamos a meditar el día de hoy comienza de esta siguiente manera. Dice la palabra en el verso 1: Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. En el versículo 1 nos está diciendo que Jesús, después de haber terminado de dar todas las palabras, de enseñar todas las palabras al pueblo, dice que llegó a Capernaum. Entonces, tenemos que entender que este versículo 1 nos está uniendo el capítulo 7 con el capítulo anterior o con una historia anterior que había sucedido. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús en el capítulo anterior? Si nosotros recordamos, los hermanos que vienen meditando con el calendario de meditación bíblica, sabemos que en el capítulo 6 Jesús comienza a enseñar lo que en el libro de Mateo nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Solamente que hay una diferencia en este libro de Lucas, que esas mismas enseñanzas del Sermón del Monte de Mateo, aquí lo llama Lucas como el Sermón del Valle. Hay diferentes opiniones acerca de este punto. Algunos dicen que es una misma historia relatada de diferente perspectiva, pero hay otras opiniones que dicen que fueron dos diferentes acontecimientos. Pero independientemente de cuál sea la respuesta correcta, nosotros vamos a poner atención en este contenido de la enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza del Sermón del Valle según Lucas? Jesús nos está dando el carácter, nos está describiendo el carácter de quién es el verdadero ciudadano del reino de Dios. A través de las bienaventuranzas, a través de presentar cómo es aquel hombre, aquella mujer que pertenece al reino de Dios. Y como un ejemplo real, nosotros podemos entender que Jesús en el capítulo 7 presenta a un hombre que fue salvo, que recibió la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces sería interesante que nosotros unamos la historia del capítulo anterior con este capítulo y los siguientes capítulos y no entender las historias de manera suelta e independiente. Teniendo en cuenta esto, a través del capítulo 7 y parte del capítulo 8, donde estaremos meditando en esta semana, yo deseo compartir con ustedes acerca de dos puntos que me pareció importante e interesante para que podamos compartir en este tiempo y ser de ayuda para nuestra meditación. En primer lugar, en el capítulo 7, versículo 1 al 10, aparece la historia donde Jesús sana al siervo de un centurión, un oficial romano. Es importante que recordemos este punto porque está hablando de la sanidad y de la salvación de unos gentiles. Seguido esto del versículo 11 hasta el versículo 17, la segunda historia que encontramos dentro del capítulo 7 es la resurrección del hijo de una viuda. Pero esta viuda, ¿de dónde era? De la ciudad de Naín. Y ese lugar también era lugar de los gentiles. Aquí vamos a hacer un alto y yo les quiero hacer una pregunta. Hermanos, ustedes cuando meditan en los evangelios, y creo que los hermanos que ya llevan bastante tiempo meditando con nosotros, ya hemos meditado los 4 evangelios y de manera repetida. Pero cada vez que nos enfrentamos ante estas historias de sanidad de enfermedades, donde Jesús echa fuera demonio, nosotros, ¿cómo estamos meditando esas historias? ¿Qué enseñanzas usted está recibiendo de Jesús? Para usted, ¿quién es ese Jesús que aparece en medio de esas historias de las sanidades? Algo interesante que nosotros debemos recordar
es el capítulo 4 donde nosotros venimos meditando, y también en este mismo capítulo Jesús había echado fuera demonio en la sinagoga. Pero después de esa historia, muchas personas enfermas se habían acercado a Jesús para recibir sanidad. Sin embargo, cuando nosotros leemos el versículo 42 y 43, dice de la siguiente manera: Cuando ya era de día, salió y fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Por qué ellos no querían que Jesús se fuera a otro lugar? Porque precisamente ellos vieron y algunos de ellos experimentaron la sanidad y la liberación de Jesús. Pero la reacción de Jesús que viene en el siguiente versículo nos llama la atención. A ver, vamos a ver lo que dice el verso 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos, aquí nos muestra una historia donde claramente Jesús, al ser buscado por la multitud para recibir sanidad, para recibir liberación, él decide ir a otros lugares para predicar también allí el evangelio del reino de Dios, porque él sabía que para eso había sido enviado. Entonces, por medio de esta historia nos damos cuenta que la prioridad para Jesús, o el propósito principal del ministerio de Jesús, no estaba en sanar las enfermedades de las personas, sino estaba en predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora tenemos que hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿Jesús para qué realizó tantos milagros? Con esto no quiero decir, hermanos, que Jesús no tenga poder para sanar nuestras enfermedades. Claro que sí lo puede hacer, y de hecho Él es el creador de cada uno de nosotros y de todo este universo. Según Juan capítulo 1, Jesús es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿habrá algo que Él no pueda hacer con nosotros, con nuestras enfermedades? Claro que no. Sin embargo, lo importante aquí es que nosotros pongamos nuestra atención en el propósito principal que nos está presentando la Biblia. Jesús, ¿por qué realizó esos milagros de sanidad? Y para esto necesitamos continuar leyendo en el capítulo 7, del versículo 18 en adelante, donde aparece la historia de Juan el Bautista encarcelado. Envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, Juan el Bautista tenía la duda de si realmente ese Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que viene para salvar a este mundo prometido desde el Antiguo Testamento? Ante esa pregunta de Juan el Bautista acerca de la identidad de Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús, mire de qué manera le responde a Juan. Vamos a leer el verso 21. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Prestemos atención aquí. Verso 21 nuevamente. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vamos a ver este pasaje que está citando Jesús en el Antiguo Testamento. Buscamos Isaías capítulo 35. El capítulo 35 del libro de Isaías está hablando acerca de la profecía de la venida del Mesías como el Salvador. Para el tiempo de Isaías era algo futuro, era un día que iba a llegar en el futuro. Pero describiendo de ese día glorioso, miren lo que dice en el versículo 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces, o sea, en ese momento cuando venga el Salvador, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué les parece, hermanos? Estamos entendiendo el propósito por el cual Jesús estuvo haciendo esos milagros y sanidades en las personas. Era para decir quién es Él, que Él mismo es ese Mesías prometido del Antiguo Testamento, quien viene a traer salvación a los pecadores. Hermanos, la sanidad de Jesús, las obras milagrosas que realizó Jesús, no está el propósito en ese milagro mismo, en la sanidad misma, sino a través de esas sanidades, lo que Jesús está dando a conocer es acerca de su identidad como el Mesías, como ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que nosotros estamos meditando en diferentes evangelios donde nos encontramos con el Jesús que hace milagros de sanidad, en lugar de poner nuestra atención en que Jesús sanó las enfermedades, tenemos que descubrir y entender que ese Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, quien vino a este mundo a salvar a los pecadores, a perdonar nuestros pecados y traernos libertad de esa atadura y de esa condenación de muerte a causa de nuestras maldades. A veces siento que es muy difícil quitar una idea que nosotros traemos de muchos años, preconceptos que traemos arrastrando de muchos años de cristiano, y uno de los pensamientos erróneos, yo pienso que es esto, que tenemos que luchar con nuestra mente, con nuestro corazón, para desechar nuestros pensamientos erróneos acerca de Jesús, porque Jesús no siempre sanó las enfermedades. Hermanos, ¿Jesús llegó a sanar a todos los enfermos? No, así como vimos en el capítulo 4, Jesús se apartó de ellos. ¿Por qué? Jesús sabía con qué intención ellos estaban acercando a Jesús. Hoy en día sucede lo mismo. Hermanos, estamos pasando por esta situación tan difícil. Si nosotros no ponemos nuestra mirada en esa obra que Dios está haciendo en medio de nosotros, no sé cuánto de nosotros estaríamos en pie. Y no podemos negar, hermanos, que alrededor nuestro ya han partido muchos hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo debemos entender y meditar cuando nosotros vemos a un Jesús que está sanando enfermedades? No nos quedemos simplemente en el hecho de que Jesús sanó la enfermedad, sino veamos el propósito principal de por qué Jesús está haciendo esas sanidades. Es para demostrar quién es Él. Yo soy ese Mesías que fui enviado por el Padre para traer salvación y perdón de pecado a sus vidas. Y la siguiente historia, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, es la historia que nos muestra la razón por la cual Jesús viene a este mundo. Él vino como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Pero para qué vino? Para traer vida al muerto. Esa resurrección del hijo de la viuda de Naín, hermanos, no simplemente fue porque Jesús se compadeció por la situación de la viuda, sino a través de esa historia nosotros tenemos que descubrir cuál es la razón por la cual Jesús vino a este mundo. ¿A qué vino? A traer vida a los que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Realmente que podamos aprovechar este tiempo de la pandemia, donde nuestra circunstancia no está a nuestro favor, pero en medio de esta situación crítica, nosotros aprendamos a ver quién es Jesús para mí. ¿Qué es lo que hizo Jesús en mi vida real? Y como segundo punto, podríamos mencionar algo acerca del capítulo 8. En el capítulo 8 del versículo 4 en adelante, Jesús comienza a hablar acerca de una parábola, así como bien nosotros sabemos, es la parábola del sembrador, donde la palabra de Dios es proclamada, es enseñada,
Y hay diferentes reacciones ante esa palabra. En algunos esa palabra cae, sin embargo, inmediatamente esa palabra es arrebatada por Satanás, por el diablo, para que no crean. En otros, por diferentes circunstancias de la vida, preocupaciones de esta vida, esa palabra no puede echar raíz y no puede producir fruto. Pero hay otros que reciben con gozo esa palabra y esa palabra produce fruto en la vida de ellos. Después de esto, me gustaría que nosotros podamos poner atención en el versículo 16 al 18 del capítulo 8, que para mí en lo personal es la conclusión de esta parábola. Y dice así: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿De qué estará hablando el versículo 16 y 18, donde habla de esa luz que no puede ser oculto? Está hablando de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 18 dice así: mirad pues cómo oís. ¿Qué cosa? ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos aceptando esa palabra del reino? Y para poder entender esto, tenemos que recordar el capítulo 7, donde hemos visto la conversión y la salvación de aquellos gentiles que aceptaron la palabra de Jesús, que aceptaron el gobierno de Jesús. Pero a diferencia de ellos, ¿cómo es la reacción de la mayoría de los judíos ante la palabra de Jesús? Especialmente los líderes religiosos de aquella época, quienes, según ellos, tenían la revelación de Dios, pero esa revelación que ellos tenían no sirvió para que ellos pudieran reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador que viene a traer perdón de pecados a sus vidas. Por eso en el versículo 18 dice: porque todo el que tiene se le dará, como a aquellos gentiles que aceptaron la palabra de Jesús. A ellos cada vez más se le dará más entendimiento de ese misterio del reino. Sin embargo, aquellos que piensan que tienen, aun lo que tienen, les será quitado, dice la palabra. Aquellos judíos que piensan tener la verdad de la palabra, piensan tener la revelación de Dios y piensan tener la salvación de Dios. Pero si ellos voluntariamente están rechazando a Jesús como el Mesías, rechazando la palabra y la enseñanza de Jesús para que esa palabra no haya cabida en sus corazones, ellos no podrán ser parte de ese reino. Hermanos, ordenando un poco lo que hemos compartido el día de hoy, les dejo las siguientes preguntas para que podamos seguir reflexionando mientras vayamos meditando en esta semana. ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Estoy reconociendo a Jesús como el Mesías, quien vino a traer salvación, quien vino a traer vida, cuando yo estaba muerta por mis pecados y mis delitos. ¿O solamente yo estoy poniendo mi atención en que Jesús sanó las enfermedades? ¿No me estaré aferrando en una sanidad física nada más, sin poder entender la obra grandiosa que Jesús ha hecho en mí de manera invisible? O también en este punto podemos reflexionar: si yo no estoy confiando en que mi familia sea una familia cristiana, así como estos judíos, que ellos estaban confiando en que ellos eran hijos de Abraham, también muchas veces hoy en día nosotros podemos poner nuestra confianza en que venimos de una familia cristiana. Hermanos, eso no nos salva, sino la fe en Jesucristo, la fe de cada uno de nosotros en Jesucristo, en su palabra, reconociendo a Él como nuestro Salvador y también Rey y Gobernador de nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos por medio de la palabra a entregar nuestra vida en sometimiento a su gobierno, eso es señal de que pertenecemos a ese reino eterno de Jesucristo. Que esta verdadera bendición
pueda estar presente en cada una de sus vidas. Que el Señor les bendiga. Continuamos compartiendo la palabra la siguiente semana.